días. Mi nombre es Juan Esteban, yo soy residente de Medicina Interna y vamos a hablar sobre una RCT de una vacuna en VIH, la vacuna ALBAC HIV y una vacuna también dentro de este RCT, el cual era la GP120MF59 del subtipo C. Bueno, entonces el derrotero del día de hoy va a ser inicialmente un marco teórico sobre las vacunas en VIH y específicamente sobre la vacuna ALBAC y esta vacuna MF59. Y posteriormente hablaremos sobre el artículo del New England Journal y finalmente cuál es, digamos, cómo podríamos clasificar este RCT según las guías JAMA de qué tan bien o mal hecho estuvo, ¿cierto? Bueno, entonces, con respecto a la epidemiología, entonces hablamos de que el VIH es una epidemia, ¿cierto? Se presume que pasó de primates no humanos a humanos aproximadamente en 1900. Hay datos aproximadamente de 1950 de personas pues, que sufrieron de VIH, pero digamos que los primeros casos reportados inicialmente fueron en 1980, que fue en Estados Unidos, ¿cierto?, del síndrome de inmunodeficiencia adquirida, y en 1983 se identificó como causante el virus del VIH. Se dice que en el transcurso del tiempo, aproximadamente 75 millones de personas han estado afectadas por este virus y actualmente 37 millones de personas viven con el virus. ¿Cuáles son los que tienen mayor riesgo de adquirirlo? Principalmente hombres que tienen sexo con hombres, las personas que utilizan drogas intravenosas o que comparten pues, agujas, ¿cierto? Las personas que viven en prisiones, trabajadores sexuales y personas que sean transgénero. Aunque también, digamos que todo el mundo tiene riesgo pues, de tener transmisión de este virus, incluyendo pues, personas heterosexuales, ¿cierto? ¿Cómo estamos en Colombia? Entonces, se habla de que en 1 de diciembre de 2020, entre 2019 y 2020, 12.528 casos nuevos de pacientes con VIH y 123.490 personas en este momento del corte vivían con VIH en Colombia. Y en este año fallecieron 1.626 personas pues por complicaciones asociadas al VIH, con una prevalencia para este año de 0.25 por 100.000 habitantes. Vemos que tanto la incidencia como la prevalencia ha ido aumentando en el transcurso del tiempo y la mortalidad cruda, la tasa de mortalidad cruda es de 3.29 con esta cantidad de muertes de este año, ¿cierto? Ahora hablemos un poquitico del virus. Entonces el virus es un virus RNA, el cual tiene una bicapa lipídica y tiene unas proteínas de envoltura, las cuales son la GP120 y GP41. Además, pues también alrededor de esta bicapa de envoltura tiene MHC2 del huésped y además pues ya se encuentran las proteínas de la matriz, las proteínas del core, que son todas las P, ¿cierto? P7, la P21, la P24, perdón, la P6 y las proteínas que se encuentran en la parte más central, que son, pues está la transcriptasa reversa, la proteasa y la integrasa, ¿cierto? Y otras proteínas como BIF y BPR que ayudan, digamos, a que el virus sea capaz de superar alguna resistencia del huésped de manera intracelular, ¿cierto? En el citoplasma. Y ya como tal, el genoma está constituido pues, por 3 genes principales, que es GAG, POL y ENF. GAG, que corresponde, digamos, a todas las proteínas de matriz y core. POL, que corresponde a las proteínas, la transcriptasa reversa, la proteasa y la integrasa. Y ENF, que son los genes de envoltura. Y digamos que entre estos genes se encuentran los LTR, que son secuencias largas pues, de RNA. ¿Cómo es el ciclo de vida del virus? Entonces, inicialmente el virus, pues al ingresar al cuerpo, ¿cierto? Va a unirse
a el receptor CD4 a través de GP120 y posteriormente a correceptores tanto CCR5 como CXCR4. Posteriormente va a haber unión de esta bicapa lipídica con la capa, pues con la membrana del huésped, va a permitir la entrada de todas las, digamos, de toda la maquinaria viral del VIH, y posteriormente va a haber una transcripción reversa de este RNA para transformarlo a ADN. Este ADN se integra y posteriormente, a través del proceso de transcripción y translación, va a permitir formar nuevamente las proteínas y van a salir nuevas partículas virales, las cuales ya de manera, ya digamos en circulación, van a madurarse a través de la proteasa para hacer nuevamente partículas infectantes. Y cada uno de estos puntos, como vemos pues en esta gráfica, tiene implicaciones terapéuticas, ¿cierto? Con cada uno de los diferentes tratamientos que se han desarrollado en el transcurso del tiempo. Tanto inhibidores pues, de la integrasa como proteasa, los NTRI. Listo. Ahora, con respecto a la transmisión. Entonces, ¿cómo es la transmisión? Principalmente por mucosa, ¿cierto? Puede ser principalmente de vía genital, a través de hemoderivados, a través de agujas, ¿cierto? Todo, digamos que lo que tenga que ver pues, con la transmisión por sangre, a través de la transmisión vertical, y se habla, cuando hablamos de mucosa, ¿cierto? Que hay un foco inicial, y este foco inicial va a llevar el virus a los ganglios linfáticos regionales y posteriormente a los ganglios linfáticos distales. Digamos, desde el primer contacto con el virus hasta llegar a estos ganglios linfáticos distales, se habla de que es un promedio más o menos de 2 semanas. Esto pues, es principalmente derivado de estudios en chimpancés. Digamos, estos tiempos. Y dependiendo, digamos, del tipo de prácticas sexuales, y no solo de prácticas sexuales, sino del tipo de modo de transmisión, es el riesgo de infección, ¿cierto? Entonces, tenemos que, digamos, desde la parte más, o el que tiene mayor riesgo al menos riesgo, está el sexo anal receptivo, posteriormente el sexo anal insertivo, y ya posteriormente el sexo receptivo anal, y ahí como ven pues en la tabla. Entonces, eso son, digamos, como todas las capas que tendría que pasar el virus, o todas las, digamos, las capas que tiene el huésped versus el ingreso del virus pues, al torrente sanguíneo, ¿cierto? Y a los diferentes ganglios linfáticos. Y como pueden ver, debe pasar pues una capa mucosa, debe pasar una capa epitelial y posteriormente digamos, todos los mecanismos de defensa del huésped. Y cada una de estas, digamos, de estas partes de la transmisión, pues de cómo el virus debe pasar estas capas, son susceptibles de mecanismos de prevención. Como pueden ver, inicialmente pues el uso de preservativo, y posteriormente pues, ya a través de vacunas o de a través de la inmunización pasiva, la formación de anticuerpos o la formación de respuesta celular a través de vacunas. Bueno, y también pues el uso de PrEP o de PEP con los diferentes medicamentos antirretrovirales. ¿Y qué pasa entonces, o en qué diferentes etapas hay, ¿cierto? Entonces hay una fase de eclipse, que son estas primeras 2 semanas, que es cuando el virus llega a los ganglios linfáticos distales. Posteriormente hay una gran cantidad de carga viral, y dependiendo tanto principalmente de la respuesta del huésped y esta respuesta huésped versus VIH, se va a llegar a un set point de carga viral, ¿cierto? Y dependiendo de ese set point de carga viral, se relaciona o se correlaciona con los desenlaces clínicos de los pacientes. Es decir, si yo empiezo con un set point más bajo, tengo menor probabilidad de tener desenlaces clínicos adversos versus un paciente que empiece con un set point más alto. Todo esto mediado a través de diferentes mecanismos de inmunidad, de los cuales ya vamos a hablar.
Entonces, ¿cómo es esta respuesta del huésped? Esto principalmente se ha estudiado en un grupo de individuos que se llaman controladores élite. Estos controladores élite se ha mostrado que generalmente tienen mayor cantidad o es más probable que tengan HLA B5701, esta variante, y esto permite que, digamos, que tenga mayor capacidad de controlar el virus a través de respuesta inmune celular. Se dice que pues como tal, la respuesta citotóxica a través de CD8 es muy importante, que puede bajar esa carga viral inicial hasta 100 veces. Y a través de anticuerpos que en este momento se conocen como BNAbs, que significa Broadly Neutralizing Antibodies, que lo que han mostrado es que estos individuos de controladores élite pueden generar anticuerpos que son capaces de neutralizar el 99% de las diferentes subtipos, digamos, de VIH circulantes. Y digamos que esto hace parte, pues, de las nuevas, digamos, ideas para la formación de vacunas en el futuro, a través de estos anticuerpos que son, digamos, de alta capacidad neutralizante. Y además de eso, también hablan de la actividad intracelular, tanto de proteínas como ApoVec3, SAM y SAM-HD1. Hay que tener en cuenta que estos anticuerpos, o el gran problema de los anticuerpos en individuos que no son controladores élite, es que el virus es capaz de generar mutaciones de escape por su alta capacidad de de mutar, ¿cierto? Entonces, ¿cuáles son esas respuestas que tiene el virus contra la respuesta del huésped? Entre ellos, las proteínas de envoltura tienen gran cantidad de glicosilación, el tiempo de exposición de estas proteínas de envoltura y la cantidad de proteínas de envoltura digamos que en el virión son limitadas. Y además, generalmente se esconden estos epítopes que son los epítopes de los anticuerpos neutralizantes. El virus además tiene una gran cantidad de proteínas intracelulares pues, que se activan de manera intracelular y que van a permitir contrarrestar esta respuesta intracelular, como las BIF, el BPX, el BPU y el NEF. Y se habla que, pues por la alta capacidad de mutaciones, que es aproximadamente 1 a 10 mutaciones por genoma por ciclo, este virus digamos que es un reto para las tecnologías de vacunación actual, ¿cierto? Además, ¿qué grupos de virus hay, cierto? Hablando nada más de VIH1, entonces hay M, N o IP, ¿cierto? Y de estos grupos, del grupo M, hay diferentes subtipos o clades que va desde la A a la K, sin contar el I, porque el I pues no existe. Y se habla de que dentro de estos subtipos hay aproximadamente un 30-40% de variación en los aminoácidos. Y también grandes problemas digamos que para la generación de vacunas es la falta o la poca cantidad de modelos animales que existen para probar estas vacunas. Ahora, entonces, digamos, cuál es el panorama de esta prevención y vacunación? ¿Qué es lo que se debe de intentar hacer, cierto? Entonces, lo primero es evitar el ingreso del virus a la célula CD4. Esto se ha intentado lograr a través de anticuerpos IgA que sean neutralizantes, ¿cierto? Aunque en los estudios lo que se ha mostrado es que digamos que incluso se ha mostrado que hay mayor riesgo de infección en los pacientes que generan estos anticuerpos IgA, pero lo que se cree es porque estos anticuerpos IgA evitan la unión de anticuerpos IgG de alta capacidad de neutralización. Además, se encuentran los anticuerpos IgG, principalmente los anticuerpos IgG3. Esto es importante ya que digamos que estos anticuerpos en los controladores élite se encuentran muy avanzada la infección, ¿cierto? Digamos, pasados los años de la infección, y en pacientes, pues digamos que logran adquirir estos anticuerpos después de mucho tiempo de la infección, es por digamos que la mutación de estas regiones hipervariables de las células T, ¿cierto? Y además es importante pues la respuesta celular por esta misma mutación pues de estas regiones del receptor T. Bueno, ahora con respecto a estos anticuerpos, ¿cómo podemos trasladar estos anticuerpos a hacer RCTs? Entonces, lo que se ha hecho es que se han intentado
identificar estos tipos de anticuerpos en estos pacientes que son controladores élite, y lo que se hace es que es una tecnología, digamos, digamos, reversa, en lo que se intenta identificar cuáles son los epítopes de este anticuerpo y ser capaz de producir tanto inmunización pasiva, que se han hecho, pues, o si están haciendo estudios con inmunización pasiva, como digamos que entregar estos epítopes al cuerpo para que el cuerpo sea capaz de producir estos anticuerpos que son de alta capacidad neutralizante. Entre las lipoproteínas o más bien, entre las diferentes proteínas de envoltura que se intenta formar estos anticuerpos neutralizantes son GP120, GP41 y GP160. Y además también se ha intentado la activación de células T, esto principalmente a través de virus, que inicialmente eran virus atenuados, no VIH obviamente, sino virus atenuados tipo adenovirus, pero digamos que con el riesgo de que hubiera activación de estos virus, se ha intentado principalmente con virus que estén completamente inactivados, que ni siquiera, pues que no tengan la capacidad de replicarse en el ser humano. Entre ellos el Canarypox, que el Canarypox es, digamos, que del virus que está hecha esta vacuna al VAC. Y estas son pues como las técnicas que se han intentado, ¿cierto? ¿Y a dónde llegan estos anticuerpos que son de alta capacidad neutralizante? Entonces, como podemos ver, están estas glicoproteínas, y estas son las partes de esas glicoproteínas, principalmente la región B1, B2, en donde más se han centrado los estudios. Pero también hay otros diferentes partes de estas glicoproteínas que se han encontrado que pueden generar estos anticuerpos de alta capacidad neutralizable, entre ellas la región B3, la región de interfase, el péptido de fusión y otros. Esos son los diferentes RCTs que se han hecho. Como pueden ver, hay tanto fase 1 como fase 2, y como pueden ver, la gran mayoría han sido no eficaces, ¿cierto? El único, digamos, que ha dado un poco de luz en este grupo de vacunas ha sido el ensayo de la RB144, que fue realizado en Tailandia, en el clade B del VIH, ¿cierto? Del grupo M. Y este ensayo como tal logró demostrar un 31% de eficacia en un desenlace de intención a tratar modificado para poder prevenir la infección de VIH, ¿cierto? Y digamos que desde ese estudio se ha intentado generar, digamos, que los nuevos estudios que estén relacionados o que tengan que sean parecidos a esta tecnología que se utilizó en este estudio de Tailandia del 2000, pues publicado en el 2009. Y el estudio que vamos a hablar a continuación es de la HBTN702, que es el último que se encuentra pues en esta tabla, que ya veremos pues cuáles son los desenlaces. Bueno, entonces hablemos inicialmente del primero, ¿sí? El primero fue este estudio realizado en el 2009. Y en este estudio utilizaron dos vacunas, la Alvac, que es un virus Canarypox, que tiene, digamos, genomas del VIH en su interior y que no es replicable. Entonces, este virus no es replicable. Y digamos que los genomas se contienen en la parte interna, se encuentra la GP120 y se encuentran otros genes pues, que hacen parte del VIH, entre ellos pues parte del GAC. Y además el AIDS-Vax, que el AIDS-Vax simplemente una glicoproteína 120 de un subtipo B, o más bien de un clade B del VIH, del grupo M. Entonces, esto fue realizado en Tailandia, 1.604 pacientes entre hombres y mujeres entre 18 y 30 años, y el desenlace primario fue la infección por VIH y en los pacientes que se infectaran la carga viral o viremia. Como pueden ver, al final, digamos, de esta figura 1, 6.176 pacientes fueron incluidos pues en un análisis por protocolo y 6.366 incluidos en otro análisis por protocolo. Y como tal, en el de intención a tratar, fueron 8.197
que recibieron vacuna y 8.198 que recibieron placebo. Y acá tenemos las gráficas de infección de esos pacientes, tanto en intención a tratar como en intención a tratar modificado. El intención a tratar modificado, lo que hicieron es que retiraron, digamos, del análisis los pacientes que se infectaron por VIH antes de recibir la primera dosis de la vacuna y después de la autorización. Y ellos encontraron que en este análisis por modificado por intención a tratar, que había una eficacia del 31%. Ahora, ustedes se preguntarán, ¿por qué no se está utilizando entonces esta vacuna? Lo que se ha mostrado es que para que sea, digamos, se genere un cambio importante en la epidemiología por VIH, debe haber una eficacia al menos de entre el 40 al 50%. Por esta razón es que, digamos, esta vacuna pues no sale al público, ¿cierto? Pero sí es un RCT que, digamos, que ha dado luz para la formación de nuevos RCTs para vacunas. Ahora, previo al RCT actual, pues de lo que vamos a hablar el día de hoy, que nos vamos a centrar, se hizo un estudio en el que querían identificar estas vacunas que se utilizaron en este RCT del New England Journal publicado en el 2021. Ellos querían ver primero si estas vacunas podían generar buena inmunogenicidad o no, ¿cierto? Y por eso hicieron digamos, un estudio más pequeño en Sudáfrica. Y en este estudio ellos incluyeron pacientes entre 18 y 40 años que iban a ser aleatorizados tanto para la vacuna Albac como para la vacuna GP120 MF59. Y esta vacuna fue inyectada en el primer mes, tercer mes, sexto mes y 12º mes, ¿cierto? Y eso se hizo entre febrero a mayo de 2015, digamos, el ingreso de estos pacientes al estudio. Fueron aleatorizados en 4-1, 210 pacientes para vacuna y 42 para placebo. Y ellos lo que querían identificar, o digamos que las variables que querían identificar, era que, digamos, que tanta inmunogenicidad había en anticuerpos IgG contra el GP120, además no solo IgG, sino específicamente IgG3, y querían ver la reactividad, digamos, de esta célula CD4 de los pacientes a los cuales les aplicaban la vacuna. En este estudio se mostró que compararon con suero de pacientes de este estudio tailandés y encontraron que había mayor inmunogenicidad en esta vacuna como tal, ¿cierto? En este trial, que comparado con la inmunogenicidad del trial tailandés. Tanto para IgG como para IgG3, como pueden ver, IgG es la gráfica A de la izquierda, IgG es la gráfica A de la izquierda, IgG3 es la gráfica B de la izquierda, y la respuesta a célula CD4 se encontraba, era comparable, digamos, que el anterior trial tailandés. Ahora, entre las cosas que mostró que eran menor, digamos que generaba menor inmunogenicidad, era la formación de anticuerpos IgG3 comparándolo con el trial tailandés. Recuerden que en tailandés era para el clade B, ¿cierto? Para el clade B. En cambio, como este se va a ser realizado en Sudáfrica, miren que en Sudáfrica predomina el clade C. Y por esa razón, pues, tuvieron que cambiar esta segunda vacuna del GP120 por una vacuna contra el clade C. Listo. Entonces, ya sí vamos al estudio. Entonces, este estudio fue publicado el mes pasado pues, en el New England Journal. Entonces, ¿cuáles eran los problemas que identificaron los autores del estudio? Pues, teniendo en cuenta, digamos, todo este marco teórico que les había comentado de esta eficacia del 31% del estudio en Tailandia, ellos lo que querían hacer era, digamos, modificar esta dosificación de estas vacunas y además querían identificar si había alguna diferencia con este clade C del VIH. Y además, teniendo en cuenta esta fase 1-2A, que tenía una respuesta humoral fuerte y una respuesta celular fuerte y además que era segura, y por eso pues quisieron llevarlo pues a este estudio fase 2-3.
Muy bien. Entonces, ¿cuáles son? Vamos a hablar, pues, digamos, de estos subtítulos, pues, de los métodos, tanto el diseño de la autorización, población, intervención, el desenlace primario y secundario del estudio, la evaluación del desenlace y el análisis estadístico. Entonces, con respecto al diseño de la autorización, fue realizado entre el 26 de octubre del 2016 hasta el 21 de junio del 2019. Fue aleatorizado, doble ciego, controlado con placebo en 14 lugares diferentes de Sudáfrica, con una asignación 1 a 1 entre vacuna y placebo. Y fue estratificado por sexo y lugar. Y ellos, digamos que lo que querían identificar principalmente era la eficacia. Entre el seguimiento era hasta 24 meses, que se podía extender hasta 36 meses. La población fueron adultos sanos entre 18 y 35 años sin VIH. Las mujeres deben tener, digamos, anticoncepción 3 meses antes de la vacuna, generalmente con dos anticonceptivos diferentes, y tenían como criterios de exclusión, entre otros, pues los más importantes que tenían eran el embarazo o lactancia, pero también hacían pues un examen físico previo pues para identificar que el paciente estuviera sano, ¿sí? Que no hubieran presentado, que no estuvieran actualmente en otro estudio de alguna vacuna para VIH o algún otro estudio pues de algún tratamiento para VIH, ¿cierto? Bueno, con respecto a la intervención, entonces, inicialmente vacunaban con la vacuna Albac en el mes 0 y mes 1 y posteriormente añadían la vacuna MF59 subtipo CGP120 en los meses 3, 6, 12 y 18. El placebo era solución salina. Los desenlaces, el desenlace primario era la infección por VIH y los secundarios era la carga viral postinfecciosa, la seguridad y la reactogenicidad. Y el análisis primario se realizó pues la idea pues era el análisis a través de intención a tratar. Los análisis secundarios se hicieron, digamos, en diferentes partes de esta cohorte, entre ellos, pues una cohorte en pacientes entre 6.5 meses hasta 24 meses de todos los pacientes, ¿cierto? Digamos que el otro análisis o subanálisis era hasta los 36 meses y se llegaba hasta esos 36 meses. Y entre 6.5 y 24 meses por protocolo en los pacientes que estuvieran en riesgo, es decir, que ya no tuvieran, que no hubieran sido infectados por el VIH entre 6.5 y 24 meses. Además, querían identificar la seguridad de la vacuna. La evaluación del desenlace entonces se hacía con visitas en los meses 0, 1, 3, 6.5, 6.5, 12 meses, 12.5, 15, 18, 18.5 y 21 meses, y de ahí cada 3 meses hasta el mes 36. Ellos hacían un examen físico, hacían digamos que una consejería en cada una de estas revisiones, tanto para, digamos, identificando cuáles eran estos factores de riesgo para adquirir el VIH, para evitarlos, y además consejería de los pacientes para evitar pues, el embarazo. Además, se hacían pruebas del VIH cada 3 meses y se hacían pruebas para enfermedades de transmisión sexual cada 6 meses. Se hacía un cuestionario de riesgo comportamental en el mes 6.25, 6.5, en el mes 12, 24 y 36 meses, y se permitía el acceso tanto a PrEP como a PEP, ¿cierto? Digamos, la profilaxis pre o postexposición. Y en los pacientes que aceptaban se les medían niveles de TDF. En el análisis estadístico se quería identificar pues, un poder del 90%, 5.400 pacientes para alcanzar este poder del 90%, perdón, y se medía esta eficacia como 1 menos el hazard ratio para la infección por VIH. Además, se identificaba la tasa de incidencias acumuladas. Y un Kaplan, se hacían unas gráficas, pues la idea era hacer gráficas de Kaplan-Meier de estas infecciones. Ellos definieron de manera previa un criterio para el estudio, el cual era una eficacia menor al 0% hasta 40%. Y para el estudio refieren que necesitaban un 60% de pacientes en el estudio y al menos 18.5 meses de seguimiento.
Ahora pasemos a los resultados. Entonces, esta es la, digamos que la gráfica 1. Ven que es un poco compleja, pero pues vamos un poco a desglosarla, ¿cierto? Entonces, se identificó pues digamos que pacientes pueden ser elegibles para el estudio. De todos estos pacientes se eligieron 3.909 que se le autorizaron tanto para la vacuna como para el placebo. Recuerden que estaba dividido entre hombres y mujeres, pues estaba estratificado según hombres y mujeres. Y de estos, digamos que estos inicialmente autorizados, varios, digamos que se salieron del estudio y de toda esta cantidad de autorizados, entraron 1.893 pacientes mujeres en el estudio que recibieron la vacuna, 1.893 mujeres que recibieron el placebo, 811 que recibieron la vacuna a hombres y 807 hombres que recibieron placebo, ¿cierto? Muy bien. Y ya, digamos que en el seguimiento, pues esto, aunque ya va más adelante, pueden ver que hubo varias pérdidas con el seguimiento, esto ya lo tocaremos más adelante. Esta es la tabla 1, estratificada por hombres y mujeres y pacientes que recibieron vacuna o placebo. Y como pueden ver, no hay diferencias importantes en los grupos de edad, en el índice de masa corporal, en la identidad de género, en el uso pues, de preservativo, tampoco pues, en la cantidad de actos sexuales pues, que se realizaban en los últimos 30 días y en las infecciones de transmisión sexual asociadas pues, en el estudio. Ahora, ¿cómo fue la magnitud del efecto en estos pacientes? Entonces, recuerden pues que el efecto fue medido a través de hazard ratio y recuerden que el análisis fue realizado pues para un análisis modificado con intención de tratar. Este modificado es ya que aproximadamente 7 pacientes fueron diagnosticados con VIH previo al inicio pues, de la vacunación. Y pues sí, habían sido autorizados y por esta razón se hizo este análisis modificado con intención de tratar. Y como pueden ver, el hazard ratio fue de un hazard ratio de 1,02. Recuerden, el hazard ratio, digamos que no lo podemos mover, no lo podemos leer como se lee el RR, ¿sí? Sino que lo debemos medir pues como hazard ratio simplemente porque es digamos una medida a tiempo, ¿sí? No lo podemos transformar digamos que a números como lo hacemos con el RR. Y con este hazard ratio, en la modificada, pues en el intención de tratar modificada, de 0 a 24 meses, un hazard ratio de 1,02 con un intervalo de confianza del 95% entre 0,81 y 1,30, es decir, pues en el mejor de los casos 0,81, un hazard ratio de 0,81 y en el peor de los casos un hazard ratio de 1,30, es decir, pues primero no fue digamos que no hubo una alta magnitud de efecto, ¿cierto? Y lo segundo es que no fue estadísticamente significativo digamos, por pasar este 1, ¿cierto? Y como pueden ver, esto también se encontró en los diferentes análisis, tanto el análisis hasta 36 meses, como el análisis en la corte a riesgo de 6,5 a 24 meses, en análisis que se hicieron estratificados para hombres y mujeres, y también en análisis certificados para, pues según edad, en mujeres. Y acá tenemos digamos que las gráficas de Kaplan-Meier de estos números que ya les mostré previamente. Y digamos que es una Kaplan-Meier al revés, ¿cierto? Pero digamos que entre más va aumentando la cantidad de casos, se va aumentando estas líneas, tanto de vacuna como placebo, y como pueden ver, no hubo eficacia pues, de las vacunas. Muy bien.
acá es subdividida según sexo y edad y subdividida según la edad en mujeres, tanto en placebo como en vacuna, y como pueden ver, no hubo diferencias. Ahora, con respecto a la carga viral posinfecciosa, entonces fueron 294 pacientes infectados durante el transcurso del estudio y se midió pues esta carga viral. La carga viral fue similar entre los pacientes vacunados como no vacunados. En los pacientes vacunados 4.82 copias por mililitro en logaritmo de 10 con un intervalo de confianza entre 4.61 y 5.02, y en los pacientes que fueron vacunados un 4.64 con un intervalo de confianza entre 4.45 o 4.48 de, digamos, esta carga viral. Con respecto al PrEP, muy poca cantidad de los pacientes utilizaron el PrEP. Esto pues hablando un poco de digamos, de la cointervención, ¿cierto? Se habla que un 3% de los pacientes mujeres digamos que aceptaron pues el uso de PrEP y 3% de los hombres utilizaron el PrEP, y importante, de esos pacientes que lo utilizaron solo se encontró niveles de TDF sanguíneos pues en un 2%, es decir que no había un buen uso del PrEP, ¿cierto? Bueno, con respecto a la seguridad y la reactogenicidad y muerte, ¿cierto? La administración de la vacuna fue inadecuada, pues hubo muy pocas cantidades de vacunas inadecuadamente administradas. Se habla que 3 de 2.704 en el grupo de vacunas y 2 de 2.700 en el grupo placebo. Y pues no hubo diferencias, no hubo digamos, pues no hubo problemas en la seguridad de esta vacuna. La reactogenicidad, es decir, que hubiera dolor en el sitio de función, cefalea u otros, era mayor en el grupo de vacuna que en el grupo control, un 46% contra el 33%. Y con respecto a efectos adversos que llevaron a descontinuación, se habla que rash en un paciente de vacuna y en 2 pacientes control, urticaria 1 en paciente de vacuna versus 0 control, celulitis 1 en un paciente de vacuna versus 0 control, diarrea en 1 de vacuna versus 0 control y cefalea en 1 en vacuna versus 0 en controles. Pacientes que quedaron embarazadas durante el ensayo fueron 163, 82 en vacunas, 82 en placebo, y no se reportó ningún tipo de anomalía congénita asociada. Bueno, entonces la discusión pues, que proponen los autores es que no se demostró ningún tipo de efecto, ¿cierto? ¿Cuáles son de pronto esas causas de no haber logrado efecto aún teniendo, pues, digamos, toda estos ensayos previos? Entonces, ellos utilizaron un inserto de genes diferente en esta vacuna Canarypox. Entonces decían que podía ser este inserto de genes diferente en ALBAC, ¿cierto? Que la secuencia proteica del GP120 fue diferente. Recuerden que utilizaron un subtipo C, ¿cierto? El uso de diferentes ayudantes. Se utilizó el ayudante HNF, que es un ayudante digamos, oleoso de escualeno. Entonces decían que también podía ser, digamos, que este tipo de ayudante. Además, hablaban que digamos que esta unión a esta región B2 en este grupo de pacientes era menor, ¿cierto? Como pueden ver digamos, en este estudio previo en el que miraron la inmunogenicidad, había menos cantidad de anticuerpos contra esta región B2. Y además, también ponían como algo importante, era la alta diversidad genética en esta región subsahariana de ese subtipo C. Además, hablaban también de los genotipos poblacionales, digamos, diferentes entre pacientes tailandeses y pacientes de la África subsahariana, y en diferentes, digamos, HLAs que podían modificar digamos, que esta capacidad inmunógena. Otras limitantes que se encontraron en el estudio es que no encontraron, o digamos que no pudieron realizar comparaciones entre el RB144 y el HBT
TNCT02, digamos que en un mismo ensayo clínico. Y además, pues a problemas es que hasta alta inmunogenicidad que ellos mostraron, pues no se correlacionó con eficacia, y que en este momento no contamos entonces con un marcador claro de eficacia en los pacientes pues en los que se van a probar vacunas para el VIH. Entonces vamos a hablar ya un poco sobre la calidad metodológica, ¿cierto? Con respecto a las guías JAMA. Entonces, lo primero es preguntarnos qué tan alto es el riesgo de sesgo. Y lo primero es ver si los pacientes empezaron con el mismo pronóstico. Y esto se realiza pues dependiente de la aleatorización, y es dependiente de si se oculta pues esta aleatorización. Entonces, pues se hizo una aleatorización adecuada, ¿cierto? Recuerden que fue 1 a 1 y fue estratificado para mujeres y hombres, y por lugares. Y vemos pues que en la tabla 1 no había diferencias pues, entre los diferentes, digamos, factores que ellos midieron para esta población. Algo importante es que algo que siempre nos debemos preguntar es si estos pacientes o pues en esta población se midieron los factores de riesgo conocidos para desarrollar el desenlace o la enfermedad. Y aunque se midieron varios, ¿cierto? Algunos faltaron, ¿cierto? Como el uso de drogas intravenosas, ¿cierto? Además del uso de drogas intravenosas, también algunas, digamos, identificar el tipo de conducta sexual, no solo la cantidad de actos sexuales, sino el tipo de conducta sexual, tampoco, digamos, lo midieron en el estudio. Aunque otras cosas pues, que son, digamos, a recalcar y que sí midieron eran las infecciones de transmisión sexual asociadas. Muy bien. Si se mantiene el balance a medida que el estudio avanza, pues en el estudio en realidad pues no hay, o al menos en el artículo, no especifican o no hay algo claro para nosotros identificar si se mantuvo este balance, es decir, el cegamiento, aunque tanto digamos, en el análisis suplementario como en el estudio que se publica en el New England, pues digamos que no muestran que haya pues como pérdidas de este cegamiento, ¿cierto? Y importante que este segmento fuera, pues digamos, de las únicas personas que tenían capacidad, sabían en qué grupo se encontraban estos pacientes, eran los que administraban, más bien los que entregaban pues la vacuna, ¿cierto? Que eran los farmacéuticos que tenían esta vacuna, y además también digamos, un comité que era un comité de seguridad externo al estudio, como tal, los investigadores y digamos que los que hacían los seguimientos en los pacientes, y los que administraban como tal la vacuna, pues no conocían si era vacuna o placebo. Si se mantuvo el balance entre los grupos una vez se terminó el estudio, esto es importante, lo más importante allí es ver cómo fue el seguimiento. El seguimiento fue parcial, se habla de que hubo pérdidas de 3.9 por 100 pacientes año, y esto ya lo vamos a hablar en números enteros. Entonces, como pueden ver, esta es digamos, la gráfica de pérdidas durante el estudio, y la cantidad de pérdidas, tanto en grupo vacuna como en grupo placebo, fue de 172 para cada uno. Entonces, eso es un gran problema, ¿cierto? Porque nosotros, como vimos, la cantidad de pacientes que fueron infectados, es decir, que llegaron a la eficacia, pues, o que más bien que demostraron este desenlace, fueron 292, si no estoy mal. Y digamos que estas pérdidas son mayores a las encontradas a la cantidad de desenlaces que se obtuvieron, ¿cierto? Pero algo pues que nos deja un poco tranquilos, primero, es que el estudio fue negativo, y lo segundo que nos deja tranquilos es que hubo pérdidas, digamos, iguales entre ambos grupos, ¿cierto? Que nos dejan un poco tranquilos. Por eso estoy diciendo que haya completa tranquilidad, pero esto nos da un poco de tranquilidad, pues, si hubiera sido, por ejemplo, un estudio positivo, ¿cierto? Si se culminó el estudio de manera prematura,
y si fueron analizados los pacientes al grupo al cual pertenecían. Esto es dependiente de si, si el estudio fue, se analizó a través de intención a tratar. El estudio fue analizado a través de intención a tratar modificado, ya que hubo pacientes que, que se infectaron con VIH antes de la primera dosis de la vacuna. Pero en general, sí, pues digamos que fueron analizados en el grupo que pertenecían. Y si hubo terminación del estudio de manera prematura, no, ya que ellos ya habían, pues ya ellos habían predeterminado en qué momento se podía parar el estudio al haber conseguido, digamos, digamos, este, esta capacidad de identificar si realmente funcionaba una vacuna o esta eficacia, ¿cierto? Y si se pueden aplicar los resultados a la condición clínica de mi paciente, pues fue un estudio negativo. Esto, pues, digamos que no estaría, digamos que no es aplicable, digamos, esta respuesta, pero pues, hipotéticamente hablando, el gran problema es la diferencia de clades del VIH, ¿cierto? Y esta diversidad de este virus, ya que, por ejemplo, allá en Sudáfrica, pues principalmente es el subtipo C, pero en otras partes del mundo es el subtipo B, ¿cierto? Y si se han considerado, si se consideraron los desenlaces importantes o clínicamente importantes, o si fueron desenlaces subrogados, sustitutos o indirectos, pero los desenlaces, al menos en este estudio, fueron clínicamente importantes, ya que hablaban principalmente de la infección por el VIH, ¿cierto? Y pues digamos que esto era pues, de pronto lo que les traía sobre este marco teórico tan interesante de las vacunas en VIH. Algo pues como para culminar es pues que esto es un campo que se encuentra pues en activo investigación. Se habla de que en este momento hay planeados aproximadamente 100 estudios con diferentes vacunas pues para prevenir el VIH. Se habla que hay un grupo, digamos, de personas que están dando, digamos, toda esta parte del apoyo económico a estos estudios de vacunas, que es el grupo que se llama el P5, que entre ellos se encuentra la Fundación Bill Gates, y se están intentando pues nuevas tecnologías para poder llegar pues a esta finalidad pues de finalmente llegar a generar una vacuna contra el VIH. Dentro de digamos, de los caballos de batalla más importantes es la producción de anticuerpos con alta capacidad neutralizante, que apenas está empezando, digamos, estas tecnologías. Y bueno, pues esperemos que algún día podamos tener esta buena noticia pues, de tener un ensayo clínico que demuestre una vacuna que sea eficaz, aunque es un gran reto. Espero que les haya gustado la charla. Muchas gracias. Muy bien, Juan. Felicitaciones, hermano. Muchas gracias por su presentación. Mientras le damos tiempo a las preguntas o a los comentarios de los participantes, yo quisiera agregar dos precisiones. Bueno, no tuvimos oportunidad de invitar a los compañeros profesores de inmunovirología, ¿cierto, Juan? Porque es que me parece muy llamativo que un estudio que trata de, es decir, vieron ustedes las diferencias en términos de la dosificación de la vacuna, del perfil inmunogenético, del uso de las secuencias peptídicas, todo dirigido a superar las aparentes limitaciones desde el punto de vista inmunológico que presentó el estudio de Tailandia. Sin embargo, el resultado aquí no pudo ser más lamentable y más desafortunado, porque a pesar de una aparentemente mejor respuesta inmunológica, los desenlaces clínicos no pudieron ser más iguales entre los dos grupos. Entonces hubiera sido bonito porque el estudio de Tailandia, yo recuerdo que el estudio de Tailandia lo discutimos en un gran foro muy interesante en la Facultad de Salud Pública con muchas, digamos, perspectivas desde la inmunología, desde la salud pública, porque esta ha sido una lucha de la humanidad de los últimos 20 o 30 años, intentar una vacuna en VIH. Entonces, lástima, no tuvimos la oportunidad de que los compañeros de Inmuno nos contaran su aproximación inmunológica a esto, porque es muy triste que una vacuna que el intento de mejorar los aspectos inmunológicos más bien empeore con un estudio posterior.
Únicamente quería hacer como dos comentarios adicionales al análisis, al muy buen análisis que hizo Juan. El primero que es importante que tengan presente es el concepto de lo importante que es para nosotros mirar los supuestos que tienen los autores con respecto al tamaño de muestra. Recuerden que un estudio puede que no me muestre resultados simplemente porque el tamaño de muestra fue inadecuado, porque no fue adecuada la planeación para la diferencia que se esperaba encontrar. Acá obviamente ese no es el caso porque, como les decía, los números no pudieron ser más iguales, más o menos un 5% en cada uno de los brazos infectados y una tasa más o menos de 3, no me acuerdo, 3, 4 infectados por cada 100 pacientes año era, Juan, no me acuerdo. Bueno, en todo caso, ese no es un problema acá, pero el mensaje es que es importante mirar en los métodos de los estudios las consideraciones que hacen los autores para calcular su tamaño de muestra. Juan nos mostró los aspectos relativos que ellos esperaban encontrar, pero recuerden que una medida complementaria muy importante es lo absoluto. Lo absoluto es, yo creo que va a ocurrir en el brazo de placebo una tasa o una proporción de tantos infectados y en el grupo de intervención de la vacuna, yo creo que puedo reducir esa tasa a tanto, ¿ya? Como les digo, en este caso, esa preocupación es menor porque vean que los números son idénticos, pero en otros estudios uno queda con la sensación, bueno, la diferencia que ellos esperaban encontrar no se presentó, pero sigue habiendo una diferencia al favor del tratamiento. Entonces eso nos ayuda un poquito a darle sentido a la interpretación de los resultados de investigación. Y lo otro es el comentario de las pérdidas de Juan Esteban. Nosotros tenemos, la idea de los estudios siempre, recuerden que es tratar de llevar esto a la vida real. Lo que esperamos es que los resultados de la investigación nos sirvan a nosotros para tomar decisiones con un poco menos de incertidumbre. Entonces, lo que Juan menciona como un poco más tranquilizante, el refraseo de eso es simplemente que las pérdidas, este listado de sesgos que Juan nos explicó, usualmente se comportan es para explicar diferencias. Es decir, cuando encontramos resultados positivos, cuando encontramos que un tratamiento es eficaz, puede ocurrir que esa eficacia aparentemente esté explicada por lo menos en parte por una aleatorización inadecuada, por un desbalance en factores de pronósticos, por pérdidas, por todo lo que nos explicó Juan que se chequeaba en estos estudios. Lo contrario, rarísima vez pasa. Yo no tengo en mi mente una situación en la cual un tratamiento no fue eficaz en el RCT, pero un estudio posterior con mejor control de los factores de confusión por la aleatorización o con menores pérdidas hubiese podido mostrar resultados eficaces, ¿ya? Entonces, el mensaje más bien que cuando los resultados de los estudios son negativos o cuando no hay eficacia de la intervención, es muchísimo menos probable que los problemas de sesgos sean los que expliquen esa diferencia. En este caso, las pérdidas es extremadamente improbable que expliquen el hecho de que esta vacuna no haya servido, ¿ok? Y las pérdidas tampoco son... es decir, la otra preocupación que mencionaba Juan acerca del número de pacientes que se pierden, eso tampoco les debe dar mucha confianza. Es decir, cuando un tratamiento, un experimento les muestra eficacia y se presentan pérdidas importantes en un número muy cercano a la diferencia que se presenta aparentemente entre los grupos, el hecho de que las pérdidas sean iguales tampoco les da, es decir, tampoco nos da la confianza en que ese resultado realmente sea sostenible en el tiempo. Ok, muy bien, Juan Esteban, felicitaciones, hermano.